y buenos días a todos. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia para poder en este día, en este domingo, poder compartir la palabra de Dios como siempre lo hacemos de parte de la iglesia en Derqui. Quiero que leamos en el libro del profeta Micaías, uno de los profetas menores preexílicos, es decir, anterior al exilio, capítulo 6, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Este libro de Miqueas significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor Jehová? Miqueas era un hombre simple, sencillo, un hombre humilde, un hombre de trabajo, un hombre común, pero que fue levantado por Dios para poder transmitir una profecía a un pueblo, a una nación, a todo Israel, que estaba dividida en el norte y en el sur. En los dos reinos se estaban haciendo tremendas barbaridades. Habían caído en un olvido y desprecio directamente de Dios. Estaban llenos de violencia. Quizás esto nos llame la atención pensando de que lo que estamos viviendo hoy día. Dice la Biblia que en el libro de Miqueas, en el capítulo, por ejemplo, capítulo 2, y dice: hay de aquellos que se acuestan y maquinan en su mente para hacer maldades, para aprovecharse del pobre, tomaban sus tierras, le saqueaban todo su ganado, todos sus animales, adoraban a otros dioses, tenían ídolos, tremendos ídolos, que ellos adoraban el sol, la luna, las estrellas, se comunicaban hasta con los muertos. Se habían olvidado de la enseñanza de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Dios había hecho con ellos y cómo Dios se manifestaba con ellos para tratar de salvarlos, y ellos nunca quisieron, nunca aceptaron. Y estaban viviendo no solamente eso, sino que estaban viviendo una religión falsa, entregando dinero, haciendo sacrificios, trayendo ofrendas al templo, porque ellos aparentemente cumplían con la religiosidad y con el templo, y aparentaban, detrás de todas las maldades que hacían y de toda la idolatría y la hipocresía que había una falsa religión, y el pueblo decía, representada en la voz del profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Haré sacrificar, como acostumbraban en la antigüedad, carneros o becerros de un año, y sacrificaré miles. Entonces dice: haré esto y me presentaré delante de Dios para agradarle, para demostrarle. Dios, que conoce el corazón, sabe lo que hay en tu corazón y qué hay en nuestro corazón y en el mío, que no podemos engañar.
Hoy el mundo entero está viviendo un olvido de Dios y aún en la consecuencia del pecado que nos llevó esta situación que estamos viviendo de cuarentena o de pandemia. No, la gente se ha olvidado de Dios. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. Su garganta y su mente solo están y su lengua solo para hablar veneno. La gente está sufriendo, está angustiada, está padeciendo, tiene angustia, tiene temores, ha perdido muchas cosas, ha perdido seres queridos, ha perdido seres muy amados, seres muy cercanos, han perdido micros emprendimientos, han tenido que cerrar fábricas, han tenido que cerrar locales, negocios. Hay una situación económica agravante, pero en medio de todo eso vemos a un pueblo que llora, a un grande, porque la verdad que no va a haber otro grande como lo fue Diego Maradona, pero aún así, en la multitud de personas hemos visto gente con violencia, con alcohol, con atropello, con insultos, y no mirando ni siquiera a la gente de alrededor, ni respetando a nadie. Estamos viviendo, estamos en medio de una sociedad enferma. Nos hemos olvidado de los valores, de la ética, de la moral, de la buena educación. Nos hemos olvidado de la familia. Hay familias destrozadas. Vemos gente angustiada, triste, porque han perdido muchos valores que tenían en la vida, y aún a grandes personajes que en el mundo entero, al partir o al morir, se encuentra la sociedad llena de angustia y de temores. Habían encontrado en ellos alegría, habían encontrado en ellos esperanza, había encontrado en ellos alguien a quien seguir, a quien alentar o a quien luchar para que conseguir esas metas. Y cuando todo eso se pierde, la desesperanza, la ansiedad, la angustia, el temor, los miedos, el qué va a ser el día de mañana, los ahogó. Así estaba Israel. Ahora, ¿cuál fue la voz de Dios por medio del profeta Miqueas? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Porque dice la Biblia en el versículo 9, la voz de Dios clama a la humanidad, clama a la ciudad, pero aquí está enfocado a todo el pueblo. Es sabio temer a su nombre y prestar atención al castigo y a quien lo establece. Es sabio temer a su nombre. La humanidad ha perdido el temor de Dios. Se ha olvidado de Dios. Que Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Que cargó el pecado, la maldad de toda la humanidad y lo llevó en la cruz. Y mientras hay religiones que llevan a un Cristo muerto y crucificado, enflaquecido, debilitado y derrotado, Cristo resucitó con poder y gloria. Y al que tratamos de servir, al que presenta la Biblia, al que queremos presentar para que todo el mundo escuche, es a Jesucristo, al Señor Jesús.
que resucitó. Su tumba está vacía. Y Él es nuestro capitán, Él es nuestro líder, Él es nuestro Señor, es el amo de nuestra alma, porque Él la salvó, la perdonó con su sangre que derramó en la cruz. Y nuestra esperanza está viva. Y Él dice, es necesario y es sabio tener temor de Dios. Volver a tener temor de Dios para cada cosa que se hace en la vida. Tener temor de Dios en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que luchamos, en las metas, el mundo, los gobernantes, las naciones, las ciudades, los países se han olvidado de tener temor de Dios. Y eso va a llevar como consecuencia que prestemos atención al castigo. ¿Y quién establece el castigo? ¿Y por qué el castigo? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y quién lo estableció? Dios. Porque los hombres me despreciaron. Los hombres se olvidaron de Dios. Los hombres se hacen ídolos de madera, de piedra, de yeso o de humanos. ¿A quién siguen? ¿A quién adoran? ¿A quién se entregan por completo y se olvidan del Dios creador de los cielos y de la tierra? Y se olvidan de aquella obra en la cruz del Calvario, muriendo por toda la humanidad, y no solo por los que pudieran manifestarse como amigos, sino murió por todos y por los enemigos, para que todos, sin excepción, puedan ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios, hablando a través del profeta, y le dice a su pueblo, le dice, pero ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Qué está esperando Dios aún de su pueblo escogido, que es Israel? ¿Qué está esperando Dios de la humanidad? Dice, Él ya te lo ha declarado, Él ya te lo ha dicho. ¿Qué es bueno? ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente el hacer justicia. En segundo lugar, amar misericordia. Y en tercer lugar, humillarte ante tu Dios. Miren, en primer lugar dice, solamente en hacer justicia. Miren, si hay algo que estamos sufriendo en la Argentina, pero en el mundo entero, es la injusticia. La falta de justicia. Parecería ser que las leyes están a favor de aquellos que viven de una manera inmoral, de una manera errónea, que viven una mala vida. Parece que está apuntado a defender a ellos, y hay injusticia. ¿Y qué es hacer justicia? Es hacer lo justo ante los ojos de Dios. Es que la voluntad de Dios en nuestro diario vivir se manifieste lo justo, lo bueno, lo que agrada a Dios. Volver al amor sincero, volver a buscar a Dios, volver a buscar amar al prójimo, a respetarnos, a respetar nuestras libertades, a respetar nuestros derechos y respetar el derecho del otro, a vivir como familia, como matrimonio, como nación, a vivir con los abuelos, con los padres, con los hijos. Y esto se está rompiendo. Las familias se están rompiendo. Los hogares están siendo destrozados. Los niños, adolescentes y jóvenes están siendo atacados por miles de tentaciones y lujurias y lascivia y maldades, iniquidades y pecados terribles. Ninguno quiere vivir justamente.
Y dice la palabra de Dios solamente hacer justicia. Es una acción, dice hacer justicia, la acción de vivir justamente. Miren, tenemos en la Biblia el ejemplo del Señor Jesús, dice, y Él crecía cuando se manifestó entre nosotros, y Él crecía en gracia para con Dios y los hombres, y Él crecía en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo estamos viendo a nuestro alrededor? Reconozcamos que tenemos que volver a Dios antes que el castigo venga, antes que los juicios de Dios se desaten sobre la tierra. Dios quiere que el hombre viva justamente, que el cristiano viva justamente también, como Dios espera de cada uno de nosotros. Dice, amar misericordia, amar la pobreza, la imposibilidad y la necesidad del otro que queriendo no puede. Dios, dice la palabra de Dios, es rico en su misericordia y por eso nos amó. Y Él quiere que no solo la justicia se manifieste en nosotros, en obras justas que honren a Dios, volver a las fuentes, pero también hacer misericordia, amar misericordia. Que en nosotros esté el sentimiento de amar al prójimo y amar y respetarnos a las autoridades, a los gobernantes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos. A todos, pero que todos, desde el más la alta autoridad hasta el más personaje eminente que pueda haber en la tierra, en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra provincia o en nuestra localidad, también de ellos es necesario que obren justamente con temor de Dios. Dice la Biblia que tenemos que amar la misericordia y dice que las personas, los hombres, el Evangelio de San Juan dice que los hombres andan en tinieblas y aman vivir en las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz, no quieren venir a Dios, no desean seguir a Dios, no obran en justicia. Y Dios dice que amen y accionen haciendo la justicia, que accionen y amen la misericordia. Pero en tercer lugar, nos dice la palabra de Dios, y humillarte ante tu Dios. Miren la maldad de Satanás, el que gobierna el mundo, y que el mundo entero, dice la Biblia en 1 Juan, está bajo el maligno. El principal pecado que se halló en él fue querer ser como Dios. Y el orgullo, querer ser como Dios. Y aquí Miqueas, su nombre, nos está enseñando un testimonio. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Pero para ser como Él es, que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo y obra en justicia. Y Él fue el primer ejemplo de humillación que dejó las glorias eternas, dejó el poder y la riqueza de su gloria, y dice la Biblia que siendo rico en todo, se empobreció, se humilló, siendo rico se hizo pobre para venir a buscarnos y a salvarnos a nosotros. Y el pecado que Satanás hizo desde el principio allí en el Edén es lo que está multiplicándose cada vez más: el orgullo, la soberbia. Y Dios nos dice que el cristiano, el que quiere seguir a Dios, tiene que obrar justicia, tiene que amar misericordia,
pero también tiene que humillarse ante tu Dios, al Dios que le diste la espalda. Y si quieres encontrar que estas cosas se manifiesten en ti, humíllate ante tu Dios. Pídele perdón antes que el castigo eterno llegue a tu vida y tengas que sufrir eternamente en el tormento eterno que está preparado para Satanás, sus ángeles y toda esta humanidad que despreció a Dios, que no se quiso humillar, que le dio las espaldas a Dios, que no obró misericordia, que es violenta, que no tiene amor, que no tiene ética, que no se quiere humillar, que no quiere reconocer, que desprecian, que discriminan, que tienen ideologías que lo único que hacen es separarse y enriquecerse y empobrecer a los más necesitados, a los más débiles. Y Dios les habla a todos y dice, humíllense ante tu Dios. Y dice el Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo soy justo, yo obro misericordia y yo soy ejemplo de humildad y de humillación. Humíllense, porque nadie puede dar lo que no tiene. No podés obrar en justicia cuando en tu corazón está tan lleno de maldad, de violencia, de odio, de desprecio, de avaricia, de inmoralidad, de lascivia y de tantas otras cosas. No podés obrar la misericordia porque no experimentaste lo que es la misericordia de Dios, que te ame a pesar de lo que soy y a pesar de lo que eres. Él puede cambiarte, Él puede transformarte. Él puede transformar aún al peor de los pecadores. Pero es necesario que te humilles para experimentar el amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, y hasta el día de hoy hay oportunidad para todo aquel que cree. Y cuando crees y le sigues y te arrepientes de todos tus pecados, el amor de Dios será derramado en tu corazón y experimentarás la justicia de Dios que condena y que desprecia el pecado, y que esa justicia nos justifica por la fe y con su sangre nos limpia y nos justifica. Pero también su amor y su misericordia serán derramados en nuestros corazones. En los corazones que se humillan. Y cuando eso entra en nosotros y llena todo el vacío que hay en nuestro ser, que lo queremos llenar con un montón de cosas, que el dinero no puede dar, que el alcohol no puede dar, que las drogas no pueden dar, que la violencia no puede dar, que la política no puede dar, que la cultura no puede llenar, que el poder no puede llenar, que la soledad no puede llenar, que nada lo puede llenar, porque mi alma y tu alma, tu corazón, mi corazón, tu ser interior tiene forma de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Y si Él lo llena de su justicia, de su misericordia y de su humildad, cuando Él lo llena, tú podrás hacia otro poder empezar a dar y contagiar y compartir con otros lo que el Señor te dio en primer lugar. Miren, al mundo le queda poco tiempo. Un día el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, vendrá a buscar a su iglesia. Y vendrá y llevará a todos los que hemos creído en Él. Los que ya partieron y están descansando en la presencia del Señor, el Señor los resucitará en un abrir y cerrar de ojos, y los que hayamos quedado seremos arrebatados al cielo. Y cuando eso suceda, a partir de ese momento,
empezarán tiempos terribles. Si esto que estamos viviendo en el mundo entero, la violencia, las guerras, los rumores de guerra, la pestilencia, la violencia, el odio, el desprecio, la avaricia, el orgullo, imagínense lo que va a ser en ese tiempo. Pero un día el Señor aparecerá y desatará los juicios y los castigos para un mundo que despreció, que amaba mucho más otras cosas, más que a Dios. Hoy es el día donde la voz de Dios al profeta le dice: ¿qué quiere Dios de ti? Él ya te lo ha declarado. ¿Qué espera Dios de ti? Sino que hagas justicia, ames misericordia y te humilles delante de Él, antes de que los castigos que Él estableció para todo aquel que no cree y que ya está condenado, tenga la oportunidad en este momento de recibir a Cristo y salves tu vida, y tu vida sea transformada por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu que va a morar en ti, porque tus pecados son perdonados y tu corazón, tu alma, tu vida va a ser morada del Espíritu de Dios y transformará tu vida y experimentarás el amor y la misericordia de Dios. Se reflejará en tus seres más cercanos, en tus seres más queridos. Se reflejará en todas las personas que te conocen. Recibe a Cristo y serás salvo. Y aún a los cristianos, ¿qué espera Dios de ti? Que vivamos obrando la justicia de Dios, es decir, la voluntad de Dios. En segundo lugar, que amemos misericordia. Y en tercer lugar, que nos humillemos delante de Dios. Cristiano querido, que te apartaste, que te enfriaste, que te llenaste de angustia, vuelve a Dios para empezar a dar estas cosas que Dios te quiere fluir desde tu ser interior, lo pueda transmitir a otro y transmitamos que todavía hay esperanza, que todavía hay salvación. Cree en el Señor y serás salvo. Dios te bendiga.